Vamos directamente a nuestro tema de hoy, conociendo a Dios. El libro de San Juan, capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Cuántos quieren conocer a nuestro amado Dios día con día, verdad? Necesitamos conocer a Dios. Ahora, ¿cómo tú conoces a Dios o cómo tú llegas a conocer a una persona? ¿De qué manera tú logras conocer a una persona? Pero el tema o el punto mío, para que usted siga conmigo, es que aún no dejo de conocer a esa persona especial para mí, que es mi esposa. Y llevo 32 años de conocer a mi Padre, de conocer a Dios, un conocer constante. Ahora, usted me preguntará: Joel, tú hace 32 años, hace 15 años atrás, ¿tú eras el mismo de hoy? Claro que no. No soy el mismo de hoy, no tengo el mismo nivel de conocimiento de mi Padre. Es decir, que ya en este tiempo, en este 2020, yo puedo hacer un retroceso, una retrospectiva y puedo darme cuenta yo mismo de que tengo un avance, de que he tenido un avance en el conocimiento de mi Señor, de mi Dios. Entonces, asimismo, usted hoy debe proponerse el día de hoy empezar, si no lo ha hecho, o continuar en esa avanzada de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es es la vía, es el camino que nos va a llevar al Padre. Es decir, no nos tenemos que solamente quedarnos o estacionarnos en el conocimiento de Jesucristo. Él es la vía, como le vuelvo y le repito, la vía para llegar a nuestro Padre, que es lo ideal, que es la relación correcta que debemos tener nosotros como hijos con nuestro Padre. Entonces, aquí dice el Señor Jesucristo: conocerán la verdad. ¿Quién es la verdad? Él mismo, estaba hablando de él mismo. Y la verdad los hará libre. Hoy la verdad del Señor los va a hacer libre. Entonces, para poder conocer bien a una persona, se debe pasar el mayor tiempo con ella. Solo de esta manera lo conocerás más a fondo. Diga conmigo ahí donde usted está: necesito conocer a Dios de una manera más profunda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer estando con Él a solas. Usted, la única forma de que pueda conocer más a Dios es estando con Él a solas, en tu intimidad. Uno de los profetas, como decía: yo de oídas te he oído, de historias conocía de ti. Me habían contado por allá mis abuelos, mis antepasados, y quizás muchos de los que están aquí hoy en día conocen a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Lo conocen de las historias o de lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han ido enseñando poco a poco. Pero usted no se quede ahí. Diga conmigo: yo hoy no voy a quedarme con el conocimiento que me dejaron mis padres, mis abuelos o mis antepasados. No nos quedemos estacionados con el conocimiento que tenemos de nuestros padres, que nuestros padres nos hablaron del Señor, de que el Señor sí vino a la cruz, murió y resucitó, fue el que abrió el mar rojo y todo lo demás, y las historias de Moisés, y bueno, para conocer a Dios. Entonces dice, esto mismo sucede en la relación personal con Dios. Es decir, que la manera de la que yo puedo o necesito conocer a Dios es separándome para Él, y necesito tener una intimidad con Él, indagar. ¿Indagar en qué? Indagar en sus escrituras. No quedarme en ese mero conocimiento que mis padres, mis abuelos me dieron. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo.
mi Dios y tu Dios, hizo la tierra, hizo las constelaciones, hizo los mares. Dice la Biblia que los mares caben en la palma de sus manos, con 3 dedos. Dice la Biblia que Él recoge las aguas, dice la Biblia. Entonces usted imagínense todo eso, ese Dios tan enorme, tan maravilloso, tan poderoso, tan fuerte. Hizo el sistema solar, todas las estrellas del cielo que ni siquiera la podemos llegar a contar. Toda la arena del mar que aún tampoco, aún estando en nuestra tierra y que la podemos tocar, no la podemos contar. Entonces, ese Dios tan grande, tan enorme, dice la Biblia, ese Dios se vuelve un Dios personal. Es decir, que ese Dios que hizo el mar, hizo todo, ese Dios yo puedo llegar a conocerlo, usted puede llegar a conocerlo, porque se convierte en un Dios personal. ¿Pero por qué personal? Porque Él vino a salvarlo a usted, pero Él vino también a que usted tenga, debo decir, una relación con Él. Lo que Él quiere, el propósito de Dios al mandar a su Hijo aquí a la tierra es para que la relación que se había perdido en el Edén volviera al original. Dice Salmos 139, 1 y 3, dice del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Habrá algo que Dios en su vida no conozca? ¿Habrá algo que Dios en todo su andar, en todo lo que usted ha andado y lo que aún le falta por andar, Dios no conozca? ¿Algún pensamiento que usted tenga que Dios no lo sepa? Claro que no, Dios todo lo sabe, Dios conoce aún, dice el pensamiento, dice la Biblia, aún nuestros pensamientos no han llegado a nuestra mente y ya Dios lo sabe. Quiere decir que ese Dios enorme, ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso quiere entablar, está interesado en entablar una relación con usted y conmigo, pero de manera personal. No me va a salvar la relación que tenga mi mamá, no me va a salvar la relación que tenga mi papá con Dios, no me va a salvar la relación que tenga mi cónyuge con Dios, no me va a salvar la relación que tenga mi pastor con Dios. Lo que me va a salvar es la relación que yo tenga con Él. ¿Con quién? Con nuestro Dios Padre. Entonces, otro versículo que nos va a apoyar en esto, es una historia que de repente usted la conoce, el paralítico. Dice la Biblia, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, no se podía mover para ningún lado, dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, yo me imagino que estos 4 hombres que llevaban al paralítico cargado, vieron esa casa llena de gente y quisieron entrar por la puerta chuleta. Yo por ahí, por esa puerta, nosotros no podemos entrar, eso está así de lleno. Pero aún así, aunque ellos vieron que que había un obstáculo y que por la puerta no podían entrar, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a quedar en esa. Nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios, a conocer lo milagroso de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron encima de la casa. Chuleta, para subir encima de una casa, aunque esté muy pequeña, por lo menos una persona sola puede lograrlo, pero 4 personas cargando a un 5.º personaje y que no se puede valer por sí solo, eso es algo sumamente peligroso y sumamente casi, no imposible, pero un poco tedioso subirlo a un techo. Y dice, pero por el tejado lo bajaron
con el lecho, es decir, en su cama, lo bajaron, poniéndole en medio delante de Jesús. Y esto es hermoso. Al ver Jesús, dice la Biblia, la fe de ellos, la fe de los cuatro, y aún así la fe del paralítico. Le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Ahí salté al versículo 24. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor Jesús le dijo al paralítico: te perdono por todos tus pecados. ¿Pero por qué te perdono? Porque tú tuviste fe, no viste los obstáculos que tenías enfrente, que veías con tus propios ojos. No te pusiste a reparar y dijiste: ay, ahora esa puerta está llena de gente y bueno, no voy a subir, a meter. No, tranquilo muchachos, no me lleven. No, él no se quedó en eso. Él quería conocer a Dios, tenía la intención, y no solamente se quedó en la intención, tenía la fe. La fe de él estaba activada. ¿Y qué digo activada? Y la fe de los cuatro también, la fe de los cuatro estaba súper activada. Hasta que él pudo ver su milagro. Aquí tenemos también otra historia de Leví. Leví era un recaudador de impuestos de aquella época. Entonces dice el versículo 27, estoy en Lucas 5, 30 al 32. Voy a leerlo desde el versículo 27. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, ¿cuánto dejó? Dejó apenas su casa, apenas dejó de recaudar impuestos. No, lo dejó todo. Y sigue diciendo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Interesante. Respondiendo Jesús tenía una respuesta para todo, aún para aquellos que se la pasaban murmurando. Aún para ellos tenía respuesta. Jesús respondiendo les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he enviado a llamar a justos, no me han enviado a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Como lo hablamos en lecciones anteriores, dice la Biblia en uno de sus pasajes: como fuimos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor: yo necesito que esa separación se restituya. Envió a su único hijo, ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La relación, la comunión que teníamos tú y yo en un inicio con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a restituir esa relación que teníamos, que en un tiempo, en el antepasado, teníamos con Dios. No se nos escape eso. Entonces, ¿cómo puedo yo acercarme a este Dios personal? Hay muchas herramientas en la Biblia, hay muchos textos en la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad ¿qué? Escudriñad las escrituras. Ahora, las escrituras no son Dios, las escrituras no son, decía el Señor en San Juan, también San Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice: el verbo era Dios y el verbo era con Dios y se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Era Jesús. Él se hizo carne. Y ese verbo está hablando de las escrituras. Es decir, que el conocer a Dios, o por medio o la forma que yo puedo llegar a conocer a Dios
plenamente, amado hermana, está aquí. Está aquí. 66 versículos de la Biblia. 66 versículos de la Biblia que usted puede degustar diariamente, en que sea un versículo, un capítulo por día, que usted se lea y usted degusta ahí, Señor, oh, qué hermoso. Muchas personas dicen, Señor, ¿cómo puedo salir de las deudas? Muchos de nosotros decimos, Señor, ¿cómo puedo salir de esta situación paupérrima, de esta situación que me agobia, que me está atormentando, que no puedo, no he logrado salir de eso? Amado hermana, amada iglesia, está aquí. Conocer ahora. Muchas personas, antes de continuar, muchas personas en el Nuevo Testamento llegaron y querían conocer a Jesús, que esos fueron los discípulos. Pero otras personas querían a Jesús por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia, Joel? Porque querían solamente lo que Él les daba. Querían el beneficio solamente, pero no querían conocer a Dios como Él era. Porque habían personas que cuando el Señor Jesús les hablaba con la verdad, decían la gente, patitas, ¿para qué te quiero? Se iban de una vez. Y claro, Dios me dio alimento, me dio el maná del cielo, me dio el pan del cielo, y ya, Señor, tú me diste eso, ahora no me gusta que me digas que tengo que dejarlo todo. No me gusta que me digas que tengo que vender mis bienes, como le pasó al rico. No me gusta que te metas en mi vida personal. No me gusta que te metas en mi vida financiera. No me gusta que te metas, etcétera, etcétera, etcétera. Póngale el nombre que usted quiera. Y ahí es donde nosotros le ponemos un stop y un alto a Dios. Y le decimos, Señor, sí quiero conocerte, quiero que me des todos los beneficios que tú tienes para mí, pero no quiero que tú amoldes mi vida. No quiero que tú moldes mi vida como ese buen alfarero. No queremos ser moldeados como ese buen alfarero, que dice la Biblia que cuando la vasija está dañada y no le gusta la forma que está tomando, dice la Biblia, la aplasta, la destruye toda. Después de haberla hecho, la destruye toda y la vuelve a armar desde cero. Entonces, cuando Dios llega a ese punto de que nos da el golpe, nos dice, no me gusta lo que estás haciendo, tienes que ser moldeado en esta área, tienes que ser moldeado en la finanza, no estás dando el diezmo correctamente, no estás dando la ofrenda correctamente, no estás amando a tus padres correctamente, estás siendo mentiroso, no estás haciendo las cosas de manera correcta, de la forma como yo lo digo, lo dictamino en mi palabra. Cuando nos vemos en ese espejo y dice, ay, esta página no me gusta, voy a arrancarla. Cuando vemos la verdad de Dios en esta palabra y se nos hace vida y dice, chuleta, eso me duele, pero voy a hacer lo correcto, pero voy a hacer lo que dice la palabra, lo que dice mi palabra, voy a hacerlo. Ahí es donde comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a conocer la verdad de Dios. Ahí es donde realmente tú y yo decimos, ve acá, no me gusta lo que tú me estás diciendo, Dios, a través de tu palabra, y soy sincero contigo. No me gusta al 100% que me estás dando duro a través de la palabra, pero aún así te sigo amando, aún así quiero y deseo fervientemente conocerte más. A pesar de que tú estás metiendo el dedo en mi llaga, mire, el buen samaritano, el doctor que curó a ese samaritano, a ese personaje que habla en la Biblia, que lo llevó el buen samaritano a que lo curaran, a que lo vendaran. ¿Usted cree que no le curaron para curarle las llagas? Tuvieron que darle ahí compañito. No, tuvieron que hondar, sacarle la pus, quizás sacarle lo malo que tenía adherido a su piel. ¿Para qué? Para después entonces comenzar con el vendaje. Y eso es lo hermoso de Dios, porque a nosotros no nos gusta que el Señor nos
No, claro, queremos las bendiciones del Señor, pero cuando el Señor dice, por ahí no me gusta, no nos gustan las reprensiones de Dios, las reprensiones de nuestros pastores, las reprensiones de nuestros líderes, no nos gusta, porque créame, amada iglesia, el Señor no va a descender del cielo y los va a corregir, no. El Señor va a usar personas como tú y como yo, que están a nuestro favor, en favor de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje y de nuestro conocer a Dios. Así que dice la Biblia, San Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. La vida eterna no la vamos a encontrar en ningún otro sitio. La vida eterna la vamos a encontrar en Dios. La vida eterna la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Cuando conocemos la verdad, ella nos va a hacer libre. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, testimonio de Jesús, de Cristo. Y está la pregunta nuevamente ahí, ¿cómo puedo acercarme a este Dios personal, a este Dios que hizo el universo, a este Dios que hizo el cielo y la tierra? Clame a mí, dice el Señor, y yo le responderé. No tiene que clamar al presidente, no tiene que clamar a un diputado, no tiene que clamar a nadie. A Dios, dice la Biblia, clama a mí, porque acuérdense que es una relación face to face, personal. Yo no me voy a salvar por la relación que tenga mi esposa. Yo no me voy a mi esposa con Dios. Yo no me voy a salvar por eso. Yo me voy a salvar por la relación que yo, Joel Jaramillo, tenga con mi Padre. Hay un texto en la Biblia que dice que el Señor, en el momento que estemos allá en el cielo, dice el Señor que muchos le dirán, Señor, pero si yo te escuché, Señor, pero si yo prediqué la palabra, Señor, pero si yo dije, etcétera, etcétera, hice. Y el Señor dijo, dice la Biblia que dirá, apartados de mí, nunca los conocí. Ahora, ¿por qué nunca los conocí? Porque nunca quisiste que Él te moldeara. Cuando estuviste aquí en la tierra, nunca quisiste que Él vendara, que Él metiera el dedo en la llaga y después de meter el dedo en la llaga, te vendara. Y ahí entonces empezaras a conocer la verdad de Dios, la verdad de Él. De cómo voy a tener mi relación con Dios es a través de su palabra, es conociéndolo a Él, es conociéndolo tú personalmente, es querer inquirir en Él, es querer. El Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad en ti. Ese querer entrar en esa comunión con Él. Es ese querer indagar en esa relación con Él. Y como dice la Biblia, Él es el mismo de hoy, ayer y siempre. Así que si el mismo Dios que abrió el Mar Rojo hace muchos años, es el mismo Dios que hoy puede abrir el Mar Rojo para ti. Ese Dios que derribó los muros hace más de miles de años atrás, es el mismo Dios que también puede derribar esa muralla que te está estorbando para tu avanzar, para tu crecer en el Señor. Así que ahí donde tú estás, voy a pedirte con toda gentileza que cierres tus ojos, no por nada místico, sino para que simplemente no te distraigas. Y yo voy a orar por ti. Padre amado, gracias. Gracias porque tú eres el Dios eterno, tú eres el Olam, tú eres el Shaddai, tú eres el Dios Kinu, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Tú eres la rosa de Sarón. Padre Santo, a ti clamamos y yo declaro para toda esta familia que está aquí en esta hora, Señor, que tú los alcanzas con bendiciones, Padre Santo, que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, esa intención, ese nacer, ese amor, Padre Santo, por ti. Tú lo pones en cada uno de mis hermanos que están aquí, aún en los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre Santo. Y yo declaro, Padre Santo, que tú creas
un hambre en su vida, que tú creas un hambre en su interior. Padre Santo, oh Dios, en un conocer, en un indagar por ti, Señor. Porque tú, Señor, a ti te place, Dios, que nosotros te conozcamos.